Güey, ¿te has dado cuenta que todos están hablando del Mediometro, pero nadie se fijó en la Cholondrina, güey? Está bien buena la cholondrina. ¡Ah, Mediometro! Ya. Pero ni la chocaste, pinche chupazo. Mediometro. Pinche chupazolo de mierda. No, es que estaba Ah, ya le verificando pegué. que si fuera coca. No le pusimos el calcetín, güey. Ponle el calcetín, pásame un calcetín. Ya, hoy tenemos staff. Qué bonito es tener staff. Qué señores, bonito no es mames. explotar a alguien, claro que sí. Hay un calcetín ahí en la canasta de abajo. Búscate uno negro ahí. En lo que el staff busca el calcetín. Creo que sí. Sí, porque aceptémoslo. Las botellas son son feas. Hacete el que sea, güey. Hacete el que sea, güey. Uno que esté largo, güey. ¿Y por qué no nos están pagando patrocinio de nada? No sé, güey. A ver, aquí a cámara. ¿Las dos están grabando? Perfecto. No sé si quepa, güey. Haz tu mamada del día, güey. Haz tu mamada del día. A ver, ahí les va. Ahí está, miren. Ahí está. Perfecto. Como tú, como anfitrión de tu podcast, tienes que supervisar que todo salga de la mesa y salga bien. Claro. Ahí está, la GoPro lo tiene. Ahí está. Qué bonito. Perfecto. Muy bien. Señor, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, hablando de bonitas costumbres. Hablando de bonitas costumbres. Hablando de bonitas justamente. costumbres, mira, así hilamos este pedo. Inició muy estúpido este capítulo. Como siempre, no tenemos dirección, pero mira. Tenemos dirección, La pero ahora sí encontramos tenemos en el público, camino. señor. ¿El staff qué dice? Excelente, ese fue el staff. Claro que sí. Representa toda una generación. Representa toda una generación. La voz de todo México. ¿De cuántos años tienes? Excelente. Sí, tal cual. Todavía no puede votar. Ah. No. Pero sí le rebota. ¡Ah! No. Es cierto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la Lars. radio. No. La radio mexicana. Hoy vamos a hablar de Lars y de... No, vámonos aquí. De la radio mexicana, específicamente hablando de la famosísima XCW. La radio. La radio. Qué importante fue la radio en nuestro país. Claro que sí, porque era la voz de la América desde México. La voz de la América Latina desde México. Ese era el eslogan. Ahí era donde se producían las radionovelas y toda esa onda, ¿no? Exactamente. Ahí nació el famosísimo Apague la luz Y escuche. Tan, 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 tan. Exactamente. Esa misma XCW. Sí, sí, sí. Para los que no la sepan o los que no les haya tocado todavía eso, porque incluso a mí no me tocó, pero lo que Ni en a su mí. momento fue la XOW, hoy en día es lo que se conoce como la W Radio. ¿Ok? Pero Ok. ya llegaremos a eso. Primero, creo que sí es importante hablar de qué pedo con la radio, ¿no? Porque específicamente y particularmente en México, la radio fue una revolución cabroncísima. Porque, y entrando en contexto, en el 1921, mientras estaba Álvaro Obregón en la presidencia, ¿Cuál fue la primera estación de radio del país? la primera en el país, pues podría... Es que ahí está lo curioso, porque en 1921 empezaron las primeras pruebas, pero de aficionados, digamos, ¿no? Era O sea, un todavía no invento, había- la radio en ese momento, en 1920, era un invento pues, bastante nuevo. No se le había dado como que un lugar tan específico todavía. Entonces las radiodifusoras eran más de aficionado, ¿no? Televisa nos va a cobrar por hablar de la XCW. No, porque ya no le pertenece. Nos esperamos a que saliera del aire y que ya no nos pase nada. Pero básicamente empezó como una intención de comunicación, ¿no? Ajá. O de incluso hacer como, ¿cómo decirlo? Como en YouTube, en el YouTube más primigenio, en el cual la gente Pero era subía más sus así como videos. de comunicación, ¿no? Como el teléfono, ¿no? Pues es que eso ya fue hasta la siguiente década, hasta los 1930s. Pero Ok. en los primeros 20 habían así como que muchas pruebas, así como que fíjate que fulanito de tal se compró una radiodifusora y él y su familia están cantando, por ejemplo, ¿no? El que sí le vio una utilidad como que más práctica y sobre todo de negocios, empresarial, fue la familia Azcárraga, güey. Y fíjate, ahí está metido hasta Plutarco Elías Calles, güey. Claro. Porque en 1924, el hermano del Emilio Azcárraga señor, el abuelo, ya ni siquiera el tigre, que conocemos ¿Vidaurreta? como el tigre,
Sí, Vidaurreta, exactamente. Es Emilio Azcárraga Vidaurreta. Vidaurreta. El hermano, que era Raúl Azcárraga Vidaurreta, fue el que dijo y puso a disposición de Plutarco Elías Calles su radiodifusora, ¿no? Y cuenta incluso una anécdota que Plutarco Elías Calles, siendo pues el personaje que fue en la historia tan dictatorial y tan ¿cómo decirlo? Los tenía bien puestos. Incluso Plutarco Elías Calles temblaba ante el micrófono de la radiodifusora. Claro. O sea, cuenta la anécdota que le tuvieron que poner un atril enfrente para que él pusiera su discurso porque se escuchaba así cómo temblaba el papel en el micrófono. ¿En serio? Entonces dijeron, me vas a fregar Es que aparte también... ponte Ajá. ahí en paz. La radio, bueno, fue como... Pues siempre, para empezar, siempre es difícil hablar en público. Hay una Claro. película que lo explica. El discurso del rey. Claro. Siempre es difícil hablar en público. Y aparte como nivel como una imagen presidencial, como es la imagen de un país, yo creo que es más complicado todavía. Sí, no, digamos, en ese momento iba a entrar Y apenas aparte, en campaña. Pero y aparte aún así, o sea, venías de una época totalmente caótica de la Revolución Mexicana. Que la Revolución Mexicana, pues fue... Pues como fue el nacimiento, la cuna, el caldo de cultivo de la clase media. Sí, O tal sea, cual. antes había extremos muy notados, que era o la clase alta o la baja. Ujú. Y a partir de la Revolución Mexicana nace la clase media. Sí, la clase burguesa también. Y en la década de la Restauración, nos va a poner, voy a ver, muy mamador de mi clase de Revolución Mexicana de la preparatoria, la prepa 3, justo cierra. Le doy un trago a esta madre. Pues vienes de un país todo devastado por los movimientos sociales de la revolución. Ujú. Creo que la gente empieza a tomar atención a cosas que no le pone atención antes. Sí, justamente la radio, ya cuando ahora sí como que se instauró, ya propiamente como la radio mexicana en la XW en los 1930s. En 1930 fue incluso. Ajá. Cambió totalmente el paradigma de la sociedad. Porque de repente ya la radio era el medio para publicidad, por ejemplo. Porque algo que no me cuadraba, y eso yo creo que por igual no estar en contexto generacionalmente hablando, algo que no me cuadraba es, pues, ¿cuál era el atractivo de la radio, no? Pues, Porque ya hoy en día, pues, lo tienes muy normalizado que el comercial en la tele o incluso en redes, ¿no? En internet, pues es algo del día a día. Pero en ese momento, la radio conectó a empresarios, digamos, a gente que tenía un producto para vender con la gente ya propiamente. Y el gancho para que la gente estuviera escuchando la radio, pues terminaba siendo los programas, las radionovelas, los radiodramas, el noticiero y también la música. Pero creo que también eso viene de un esquema ya copiado del esquema gringo, güey. Sí, O sea, porque aparte acuérdate que todo ese sistema viene de un atraso social bastante sí, notable. o sea, eso ya estaba pasando. Lo que quiere, como dice Carlos Vallarta, lo que quiere el güero, yo lo quiero. Exactamente, o sea, era copia y pega. De hecho, curiosamente, y un poco investigando de por qué se llaman XCW o por qué las radios... ¿No es la frecuencia? No, es un nombre propiamente, pero para identificarlo, ¿no? Ok. Es como el nombre y el apellido, ¿no? El X es como para identificar este tipo de frecuencia y tal. Pero el W, hay un literal, que es en este caso el W, identifica de dónde es en ese momento de dónde era la estación de radio. La W era por Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la F hubiera sido de Francia y así. La UL ok. creo que era de Argentina y tal. Entonces, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que era el abuelo, se la pensó como que la reconocieran como una estación de radio estadounidense. Como justamente porque ya en Estados Unidos ya estaba bien instaurado ese pedo del radio, ¿no? Ya era algo más común. Entonces, para que personas que llegaran a escucharlo, porque hablamos obviamente desde la frecuencia AM, ¿no? Ajá. Que fue la primera. Los que, por si no lo saben, la frecuencia AM pues tiene un mucho mayor rango, ¿no? A lo mejor no es ¿Qué significa AM? tan nítida en sonido, pero sí llega a mucho más lados, ¿no? ¿Qué significa M? A ver.
amplitud modulada. De la mañana. Amplitud De la modulada. mañana, dice ese, Y güey. la otra es frecuencia modulada. Claro Sí, que sí. exactamente. Claro que sí. Los chavos no saben, pero... Pero, antes la gente oía radio. exactamente. Entonces, Pero aparte creo la que intención también era esa. la radio empezó a ser como un escaparate. O sea, retomo un poco lo que iba diciendo. Vienes de un país todo devastado por la revolución. No sabe, hay inestabilidad económica, inestabilidad de gobierno. La gente no sabe qué pedo, qué hacer con su pinche vida, porque, o sea, no sabes si o dedicarte al desmadre, o dedicarte a la agricultura, o dedicarte a algo más. O la No, milicia también, porque cuando todavía empezó, está muy fresco. exactamente, estaba fresco el tema. Cuando empieza a abrirse, cuando empieza a bajar el tema de la revolución y empieza a instaurarse una onda republicana, una onda de república galáctica. La Se va a galaxia. exacto. Exactamente. El maestro Roshi lo dijo bien. Que cuando habla Lord Palpatine, es el maestro Roshi el que está hablando. Exactamente. Claro. Oh, sí, cierto. Oh, Dios, ya no lo Y voy a dar es igual. eso, o sea, empieza a instaurarse ya un sistema pues, social marcado. Ujú. Y empieza, por ejemplo, Vasconcelos, cuando se forma la CEP, empieza a Querer dar una identidad. querer dar una identidad patriótica con los La raza de murales. cobre. Exactamente, empieza a crear un sistema patriótico que siempre nos han vendido que pues, somos, pero en realidad, La raza galáctica. la raza de bronce, la raza que puede todo. Te empiezan a meter esas cosas Sí. por medio de los murales, por medio de la educación, los Y libros de también- texto gratuito, y la radio entra ahí porque es Exactamente. un medio de adoctrinamiento Sí, de hecho. para el gobierno, porque no Ajá. por nada se la vendieron a Plutarco Elías Calles, ¿no? La idea de que, güey, este es un canal para ti, paps. Sí, para lo que se ofrezca. Y fíjate que en ese momento uno de los, bueno, en los inicios, porque ya después se quedó muy atrás, pero en un inicio la XEFO, que era la radio, digamos, gubernamental, sí tenía mucho ese interés de ¿cómo decirlo? No tanto de adoctrinamiento, sino de difusión cultural, ¿no? Ok. Porque sí tenía una intención educativa en un inicio, justamente apoyado por todo esto de la alfabetización y de muchas otras cosas. Ajá. Sí había una intención de, mira, te traemos desde el otro lado del charco, gratis, la música europea, ¿no? La música de cámara, sinfónica, etcétera, etcétera. Que era lo primero que empezaban a vender, ¿no? Exactamente. Y también en esa misma radio, en la XFO, también se hacía mucha transmisión o retransmisión de deportes, ¿no? Ya sea de corridas de toros Sí, o sí, incluso también desde Estados Unidos, peleas de box, ¿no? Ajá. Que Y también, el fútbol empieza a tomar fuerza. exactamente, en un inicio, ahora sí que el hecho de que la radio le haya ganado la primicia a los periódicos impresos, Claro. pues ya le daba mucha Y aparte ya credibilidad, ¿no? el Porque era muy periódico inmediato. ya era un sistema de comunicación muy viejo. Sí, exacto. Para los siglos XIX y XX ya Sí. era. Sí, pero Más justamente 20. la radio XIFO, que era la gubernamental, pues sí tenía más esa intención de adoctrinamiento, de difusión Claro. cultural. Curiosamente, al grueso de la población no le llamó tanto eso la atención. ¿Por qué? Porque ya había una oferta mucho más atractiva en el sentido de que en la XW eran radionovelas, era el drama, yo me lo imagino como hoy en día, o bueno, no tanto hoy en día, sino hace como unos 15 años, el final de una novela, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que era algo que podía paralizar a la ciudad, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México. Y porque también hay que ponerlo en contexto. La radio, el nacimiento más fuerte que tuvo fue aquí en la Ciudad de México y en Monterrey. Ah, ok. De hecho, una anécdota que encontré muy, muy cagada era que para que Emilio Azcárraga, abuelo, creara la radio, pidió un crédito en el Banco de Londres y México. Pero pues no le alcanzaba porque necesitaba un chingo de varo. Entonces, para poder poner la radio, tuvo que irse a Monterrey para pedirle a la cervecería Cuauhtémoc por adelantado el equivalente a un año de propaganda para la Carta Blanca. O sea, gracias a la Carta Blanca existió radio. la XW. No cabe duda que el opio No cabe duda. es el mayor
estupefaciente. Estupefaciente y dador de felicidad, gracias. Sí, mira, qué cagado. O sea, y una serie de situaciones que hicieron posible que se instaurara una radio, ¿no? Pero te das cuenta que todo va relacionado con el control, Sí. con el control de la Sí, población. o sea, es... Y también creo que de ahí ya da hacia cómo entender cómo se empezó a formar la onda de hacer De las programas musicales. No, y deja de las telecomunicaciones, pero de cómo hacer temáticas musicales nacionalistas. Ah, Cómo sí. nace la temática de que la música ranchera, la música No, nacional. fíjate, ahí fue más el hecho de que en la XW había un muy gran interés de conectar, digamos, a los radioescuchas con los artistas. Porque antes Claro. de eso, o más bien durante, de forma en paralelo, pues sí, habían tríos, habían cantantes solistas que sacaban discos o que propiamente cantaban en vivo en la radio. Pero un gran acierto de la XW fue crear programas como el de la hora del... Ay, ¿cómo se llama? ¿México canta? No, la hora del... Espera, aquí lo tengo, porque sabía que se me iba a ir. La hora del aficionado Ok. se llama. Donde justamente era un concurso en el cual la gente que creía que tenía el talento, ya sea para ser humorista, porque también se Ajá. hacía humor en la radio, ya sea con interpretaciones, ya sea con chistes, con etcétera, otras cosas. También había gente que iba a demostrar, ¿no? Que podía cantar o que sabía cantar. Entonces, el programa o más bien el concurso, iba de que te daban cierto tiempo para tú cantar tu canción y había un verdugo, ¿no? El que estaba muy atento de que si la cagabas, hacía sonar una campana y ya, te sacaban, ¿no? Pero si en cambio terminabas tu canción y la gente te aplaudía, ¿Qué? te daban programa y te daban difusión en la radio. ¿Me estás diciendo que la XW creó la academia? Casi, güey. O sea, sí, estaba ¿Quién muy... es la Lolita Cortés de los 40? Exactamente. Entonces, Entonces, un gran ¿dónde está acierto... López Gavito? Un gran acierto fue que conectaban a la gente, digamos al grueso, al pópulo, ya directamente con la radio, ¿no? Con Sí, claro. con Y los aparte no es artistas. secreto que la XW fue creadora de demasiados íconos musicales. Sí. O sea, ahí nacieron todos los ídolos de nuestras abuelitas y nuestras mamás, que bueno. Y muchos incluso saltaron hacia el cine más Claro, adelante. es que aparte el cine era otro escaparate para promocionar al artista. Sí. Pero también, todo viene también de cierto control de la población, porque si tienes un icono a cual seguir, aspiracional de tu país, pues quiere decir que lo que estás haciendo en tu país no está tan mal. Ujú. Y es un distractor para otras cosas que el gobierno hace. Digo. Ah, claro, porque Pero esto sí no hay que independientemente de los perderlo temas, de vista. independientemente de los temas políticos o cosas que pueden meter, pues es verdad que la XW fue cuna de demasiados artistas como por ejemplo Jorge Negrete, Pedro Infante, que después Luis Aguilar, que después brincaron a José sí? Alfredo, que después brincaron al cine. Ujú. Pero, o sea, fueron, creo que resultado de varios cazatalentos que fueron a los claro. pueblos y a los lugares donde había música regional para sacar a exponentes que les dijeron, necesitamos un ícono de la música tal, necesitamos a alguien que lo haga de todo. Ujú. No sé quién fue el genio, por ejemplo, atrás del que hizo Pedro Infante. Yo puedo decir que fue de los últimos íconos grandes. Sí, y era Porque muchos dicen, no, pues es que el Chente, ¿no? Pero no creo que el Chente haya tenido el mismo impacto que tuvo Pedro Infante. No, O sea, no. perdón en absoluto. por los fans del Chente, pero me quiso agarrar la chicha. Ah, no es cierto. Qué bueno que agarra chichi cuando puede. No, pero- en paz descanse, ¿verdad? Que ya se petateó. Pero creo que si no, o sea, hablando de Pedro Infante, no creo que haya otro artista con la misma, Con el punch. el ¿no? mismo punch que haya tenido él, o sea. Pues que ahí se iban un poco con Luis Aguilar, ¿no? Que incluso en las películas que Pues compartían. sí, como que su pucha la había competencia esa igual con Jorge competencia. Negrete, ¿no? Pero creo que Pedro Infante es más icónico que Claro. ellos dos, o sea. No, y porque también tenía muchísimo carisma. O sea, Claro. Pedro Infante era el regio en toda la extensión de la palabra Y él ideal. ¿no? era el que lo hacía de todo, ¿no? O sea, independientemente de Cantinflas o Tintán, Ujú. él también representaba al mexicano que aspiracional, enamoradizo, que lo podía todo, que podía hacer cualquier cosa que se le podía poner enfrente. Ujú, exacto. O sea,
vean un rincón cerca del cielo y me van a entender. Mucha película traumática y... Pepe el Toro. No mames. No, está más traumante la de... No mames. Sí, justo. Obviamente sí. La radio, y para quien no lo sepa y quien no se haya enterado, pues la familia Azcárraga siempre ha sido afín al priismo, ¿no? Entonces ¿En serio? se encargó de también pavimentar las calles para que muchos políticos pues se publicitaran por medio de la Claro. radio, posteriormente la tele y hasta la caída, ¿no? En los años Pues es 2000. algo que seguimos pagando con el INE. Sí. Con el presupuesto que se le da en los medios. Exactamente, sí. Porque incluso en la radio había un poco más de competitividad entre estaciones de radio, ¿no? Claro. Pero ya cuando llegamos al tema de la tele, pues sí, ya era un monopolio muy acaparado de que era En Televisa. ese entonces sí, o sea, Televisa era como el Y eso monstruo. y ahora sí que el porqué de todo eso se da justamente desde los inicios de la radio, prácticamente. O Y sea con la que- llegada del Tigre. Ajá. El Tigre Azcárraga fue el que formó todas esas ondas. Mucha gente lo odia, mucha gente lo ama. Ujú. Pero fue el creador de muchas doctrinas que seguimos arrastrando. Claro que Como sí. por ejemplo la doctrina del Chavo del Ocho, no por nada. Mira, ahí te la voy a dejar, güey. Ahí sí la voy a dejar en la mesa, güey. Sin el Tigre Azcárraga no hubiera existido el Mediometro, güey. Este güey. Sí. ¿De qué lo disfrazas, güey? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿De Sí. qué lo disfrazas si no es del Chavo del Ocho, güey? Ahí está, güey. Fue el Tigre. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, amigos. Exactamente. Vean el más allá de las cosas. Sí, entonces, un gran éxito que tuvo la XCW, hablando ya de los programas que hacía, uno de esos era La Hora del Aficionado, que era este concurso que te decía. También, posteriormente, entró Cricri, ¿no? Que Cricri era artista exclusivo de la XCW. ¿En serio? Eso Sí. sí no sabía. Incluso hay una anécdota que a la gente le gusta contar, que la he incluso checado y visto en redes, es que una vez hubo una intención por parte de Walt Disney de comprar el personaje de Cricri, Ah, eso sí lo supe. ¿no? Sí. Que básicamente Cricri, Gabilondo Soler, dijo, no, es que Cricri pertenece a los niños, ¿no? A la juventud de México. Entonces, la anécdota es esa, ¿no? De que Gabilondo Soler se negó a vender los derechos de uso de Cricri. Lo ¿no? que es querer apropiarse Disney de Cricri. Sí, Y o la sea, demanda por que parte- la demanda que le metió a Pato Pascual, puta. Uy. Son los escandalazos, ¿eh? Claro que sí. Pero o sea, ya haciendo la investigación, pues sí me cuadró un poco más el hecho de que, pues la verdad, no creo que cualquier, ¿cómo decirlo? Propuesta que hiciera Disney, pues, difícilmente le iba a ganar al Cricri- posicionamiento que le daba la XW. Y Cricri fue producto 100% del XW. Sí, O sí. sea, Ustedes vean una la barra, película con La necesidad. Con Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso. Dios me lo cuide mucho, el señor. 98 años acabo de cumplir. Dios mío, no. Ojalá tú vivas tantos años como Ignacio López Tarso y todavía te sepas tus líneas, Y cabrón. todavía, o sea, No seas andar cabrón. lúcido, güey. No, Ojalá güey. alguien le haya regalado un guajolote en su cumpleaños. Sería un bonito regalo. Sería un buen día. No, imagínate que ya le cagara, ¿no? Que le, ¿Y cómo, le regalara y cómo cada hace, año. ¿Y cómo hace lo No, completo? poquito Oiga, lo guajolote. voy a ver, ¿eh? Si no, viene la muerte, ¿eh? Qué pinche chistosito, culero. casi. Sí, o sea, era un posicionamiento muy grande el que le daba la XW, ¿no? También hay cuna de varias radionovelas, por ejemplo, la que decía hace rato, la de Apague la luz y escucha, con sí, es ¿cómo eso. se llama Ay, siempre se me va su nombre. Arturo de Córdoba. Ah, La voz de Arturo de Córdoba era Córdoba, bastante sí. característica. Aparte de que este cabrón siempre la hacía de loco. Vean Sí. las películas de Arturo de Córdoba y, o sea, no mames. Un resortes. No, vete a la verga, no. Resortes nunca me cayó bien. Sí. Ay, güey. Estaba cargado. Ay, ay, eso, aceptémoslo. Resortes es feo. Cierto. No lleven resortes a la Aceptémoslo. mesa. No lo vean en la mesa. Aceptémoslo. César es feo. Bono no podía estar con mujeres de esa índole. César Bono. Me pregunto, sinceramente me pregunto si Disney se habrá enterado de qué tipo de películas hacía César Bono antes Yo de espero, darle mate. yo espero ¿no? que sí, güey. Espero que sí. Con el tontón, güey, ¿no? El tuto- ¡Ay, Tutún! ¡Ay, Tutún! No, güey. ¡Cabrón, qué estás haciendo allá! Ah, no mames, el tontón, Bueno, güey. uno de los programas también que más pegó y que más éxito tenían eran los de Agustín Lara.
Que cosa curiosa, güey, cuando recién empezó la XCW en las décadas de los 30, Ajá. por parte de la Liga de la Decencia Mexicana y Gobernación, se pusieron de acuerdo para decir que Agustín Lara era inapropiado y que sus letras carecían de estética y que eran poco mexicanas. Y se las arreglaron para prohibir que se cantaran sus canciones en las escuelas, güey. O sea, básicamente, Agustín Lara fue el rockstar de su época. El güey, No. el anarquista de su época. No, O sea, mames. imagínate ese pedo. Pues ya para que Agustín Lara fuera así indecente. Pero a posteriori ganó muchísima fama y muchísimo renombre justamente porque en la XEW tenía un programa que, de hecho tenía dos, que era La Hora Íntima de Agustín Lara y la otra era La Hora Azul, ¿no? La Hora Íntima de Agustín Lara la transmitían después de las 11 de la noche, ya como si fuera un late night, algo por el estilo, pero más enfocado a la música, donde él, Agustín Lara, estrenaba sus canciones más recientes. Y no solamente las estrenaba, sino que también, obviamente, él al necesitar a intérpretes para que las hagan o las canten, pues se ponía a platicar con ellos, ¿no? Entonces, de repente, el intérprete, pues, sí era de estar platicando anécdotas y pues hacía el podcastito rico, ¿no? Entonces, eso era algo que a la gente le gustaba bastante por el simple hecho de la intimidad que representaba, que desde la radio tú ya escuchabas una plática de amigos. O sea, imagínate qué tan viejo es el podcast, que no se le había dado ese nombre, pero ya había un programa. Pero el esa podcast de índole. gente importantes, no como nosotros. Este podcast de mierda. Este podcast de cuarta, Este podcast de que cuarta nada más se usa que- para sacar dinero a la gente. Ni siquiera porque no monetizamos. Todavía. Por eso aprovechamos este momento de mierda para pedirle, señora caballero, que se suscriba, que comparta, que comente y haga todas esas weas que usted ya sabe. Sí, suscríbase, no. Y O sea, lo voy a ver porque si no, YouTube se enoja. o si no, nos vamos al YouTube azul. Al morado. Al morado. güey. Sí, Vamos sí. a ir al azul. Dije, chinga, ¿Vimeo? ¿Vimeo? ¿Existe Vimeo todavía? Chingada madre. Sí, entonces había mucha tela de dónde cortar, ¿no? Ujú. Habían muchos programas que generaban ese contenido interesante a la gente, pero que al final del día, como bien dices, pues era una puerta trasera hacia otras cosas, ¿no? Por ejemplo- porque todo lo que mantenía a la radio era la publicidad. O sea, al final del día Pues sí, había como programa. cualquier medio de Exactamente. publicitario, güey. O sea, no había un interés de difusión cultural, tal cual. O sea, es algo que a mí yo falsamente creía que la radio era de difusión cultural, ¿no? Nah. Porque hoy en día también la radio, pues ya está venida menos. Realmente la radio... No te creas, ¿eh? No crees? creo que haya sido un radio... No creo que sea un medio que vaya a desaparecer. No digo que vaya a Pero desaparecer. tampoco es un medio que no tenga mucha fuerza. Por No, ejemplo, no. Pero a lo que estaba me refiero yo es que escuchando- hay más interés hoy en día de pues, transmisión de música, ¿no? Si acaso también de noticiero. ajá, es que por eso creo que la radio ahorita hoy en día ha agarrado bastante fuerza. Por ejemplo, estaba yo leyendo un estudio que se hizo a mediados del 2020, que era la época pandémica y encerrado, que mucha gente regresó a escuchar radio. Mm. Porque mucha gente en la pandemia estaba sola y tener como la presencia de un radio los hacía sentirse como con alguien. Ya. Eso fue del podcast también, el alce, de Sí, la razón claro. por la cual hicimos este programa. Pero, pero más allá de tener a alguien o la persona que tú quieras escuchar en internet, mucha gente regresó al radio porque es un medio muy fácil y muy accesible Sí. de tener a la mano. Nada más, no necesitas una señal de internet para tener radio, nada más necesitas el aparato, receptor, encenderlo. Es más, ustedes, chavos, centennials, muy seguramente no se han dado cuenta que en su teléfono hay una aplicación que dice Radio FM. Y lo único que necesitan es conectarle unos audífonos. para que se oiga, Para que se oiga ese para que pedo. funcione como antena. Exactamente, o sea, más que nada por eso. Y para que ustedes mismos, cuando se lo pongan, funcionen también como antena. Pero también, no sé, la XW también creo que fue cuna de mucha censura. Ah, claro. Ya no sé en la Pues no época... es que en la ni siquiera época tanto de censura, sino que simple y sencillamente, pues o sea,
no había algo que cortar, güey. O sea, simple y sencillamente lo que ponían era lo que se escuchaba. Era un canal que impulsaba mucho el pedo nacionalista, Ujú. pero no sé qué tanto apoyó, desapoyó movimientos, por ejemplo, del rock. Ah, fíjate, ahí la que salvó ese pedo fue la Radio UNAM. Curiosamente, la Radio UNAM fue la que años después, porque sí, Radio UNAM empezó con una temática educativa, como lo fue en la XFO, pero ya después, en los años 60, ya esto un poco más adelante en la época, Ya, en una ya época había más hipiosa. una mayor intención de sí, Bueno, pero también quién te lo está Transmi- haciendo, güey, la UNAM. Pues, Díaz Ordaz se va a acordar. No mames. Sí, y es que justamente por eso empezó un pedo que no iba a parar de ninguna manera y pues, terminó en la represión del 68. Pero justamente por eso, porque se sabía que Radio UNAM era de las pocas que sí le daba difusión a bandas que salían de pues, lo que hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Del Woodstock mexicano, del movimiento hippie, de liberación, etcétera, Claro. etcétera. Radio UNAM fue ese parteaguas, fue el radioactivo de su Aparte época. era la ventana de salida de muchas cosas revolucionarias en esa época, porque aparte los 60s fue una época en la que todo mundo hubo mucho movimiento social juvenil a nivel mundial. O sea, mucha gente cree que el 68 fue el único año en que hubo México fue el único país en el que tuvo movimientos estudiantiles y no. Había No, y de hecho de hecho, fue eco hay de revoluciones. desde Rusia, Cuba, de Francia también. Europa, Muchos fue, lados. fue una época donde se revolucionó mucho, tanto social y culturalmente y como en la música. Ujú. Sí, Y sí. es donde, por ejemplo, el rock da muchas vueltas, porque antes el rock era una cosa que sí incitaba mucho al movimiento, al baile, pero después tomó un movimiento más una voz más de De protesta. protesta, exacto. Que algo curioso que pasó en esas épocas, bueno, desde los 50 de hecho, fue también la incorporación de la señal de televisión. Claro. ¿No? Porque Bueno. en un inicio la tele, y es una anécdota que he escuchado así en diferentes programas, que la tele en un inicio era la radio que se podía ver. Claro. ¿no? O sea, por eso incluso podría decir que la radio, mejor dicho, la tele no fue una revolución tan grande como lo fue la radio en su momento. Porque Ajá. incluso la televisión cuando empezó fue como un eco de la radio. O sea, ya para que la gente dijera es que la tele es la radio que se puede ver, era porque justamente la programación que había de radio se trasladó a televisión. De hecho, hay una película de Luis Aguilar que se llama Del rancho a la televisión. Ujú. Se la recomiendo, está en YouTube. Habla mucho de eso, ¿no? De cómo un músico aspiracionista sale de su pueblo después de haber estudiado el bel canto o lo que se llama Claro. ópera y se va a probar suerte a la ciudad y pues al final del día la ópera no le pega, pero pues ahí haciendo amistades, conectes y tal, pues le recomiendan que mejor cante boleros, ¿no? Que cante las canciones que en ese momento más jalaban gente. Y pues es como se mete al medio y termina teniendo programas de televisión, ¿no? Que en esos tiempos los programas de televisión era ver duetos de hombre-mujer cantando en la tele, ¿no? Al final del día, la televisión, todo el radio se trasladó a la televisión con los noticieros, Sí. con las novelas. Es que aparte cuando entró la tele, pues, güey, no sabían hacer tele. Exacto. Nunca, era un medio nuevo, o sea, nada más como que yo, y ahora cómo vamos a hacer que la gente se entretenga. Y creo que esos son los verdaderos genios de la televisión, los que dieron como un parteaguas a seguir de un sistema para que la gente encontrara entretenido ver la tele. Sí, porque Que al aparte final del el día- ser humano es más visual, Ujú. o sea, pero... Pero menos inevitablemente difícil era que en más el radio. fácil usar la radio. Aparte, bueno, la magia del radio también creo que siempre era dedicado en la imaginación. Ajá. Porque, por ejemplo, nunca... Ahorita que hablábamos de los actores de doblaje, por ejemplo, de que decíamos de que el maestro Roshi era Ajá. Lord Palpatine. La magia detrás. La magia de que nunca te imaginabas quién estaba detrás de la voz del original, o nunca no te imaginabas O cómo no te eran los imaginabas que una sola persona hacía tantas actores. voces. O una persona güey, hacía porque- como la voz que... no me acuerdo cómo se llama el actor que le hace a Matute, Mm. que era la voz de ¿cómo se llama? Herman Monster, era la voz de muchas voces, y era la voz, aparte, esa voz también salía en Calimán, Calimán. o sea, radionovelas que eran verdaderamente icónicas, Sí. con actores de doblaje que empezaron a crear un nicho que aquí
se presume que es el mejor. Sí, tanto por la cercanía con Estados Unidos, que es, digamos, donde viene el material de origen en cuanto al doblaje, pero también porque en México se estableció la radio desde un inicio de una manera muy fuerte, ¿no? Claro. Y era lo que vendía. Entonces hay una escuela de generaciones y generaciones que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cosa que no pasaba en otros lados de Latinoamérica, porque a veces también era la repetición del radio. Sí. Entonces, muchas veces se daba eso, ¿no? De que aquí era el inicio de, ¿no? Para muchas de esas cosas. Claro. Pues bueno. ¿Qué es lo más bonito que la gente recuerda de la XCW? Yo creo que no, fíjate, yo creo que lo que se asocia más a la XCW de manera indirecta justamente fueron las estrellas que se formaron ahí. Sí, creo que O sea, fue creo que también se como dio- hablar de la época del México de oro, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, indirectamente la XCW no se reconoce por eso, pero sí por todo lo que se produjo a raíz de eso. Claro. ¿No? Todos los artistas, cantantes, tríos, y actores que después salieron de ahí, que se formaron ahí, son parte de esa identidad mexicana justamente de la época de oro. Porque, vaya, nadie relaciona como tal a Luis Aguilar, a Pedro Infante con la XCW propiamente, Ajá. pero está implícito, está intrínseco Intrínseco. en la identidad, ¿no? Que generó todo ese desmadre, ¿no? Y ahora, fíjate, hoy en día está tan muerta esa calle. La XCW queda en el centro. Empezó en la calle 16 de septiembre. Ajá, acá. Ahí en el cine. ¡Ay, la basura! Hay que sacar la basura. Salte. Ah, cierto. Me voy. En mi momento ha Sale llegado. del chat. Ah, Sí, sale de cuadro. En Ah. el cine. No me acuerdo cuál era el cine. Pero es el que está ahí en 16 de septiembre. 16 de septiembre. Donde está el Suburbia. Ahí más atrásito. Ahí empezó Ah, ok. la XW. Verga, no me acuerdo cómo se llama ese cine. Aquí lo pondremos en postproducción. Ah, bien, verga. Bien, verga. Ponlo a chambearle. El editor le vale verga No siempre. mames, güey. Y ahora, ¿dónde está? Está donde está donde pasa el Metrobús. Ajá, sí, por el Caballito. Sí. Bueno, pasando. Ujú. Bueno, el Metro Hidalgo. No, un poquito más para acá. Por, De ahí. Reforma. Por Y la iglesia de San Hipólito. Ajá. Y pues sí se ve como abandonado. Ah, está, creo. Está. Sí, o sea, hoy en día el radio ya es algo que se está quedando muy atrás en el sentido de que ya no innova nada. Pero creo que es importante entender. No creo, ¿eh? No creo que ya no innove nada. Pues yo, por ejemplo, ya tiene muchos años que no escucho radio de forma así, formal. Porque antes yo me acuerdo que cuando escuchaba la radio de forma más cotidiana era cuando mi papá iba por mí a la escuela. Que en el tráfico pues sí ponía la radio, ¿no? Si es que no habían muchos comerciales también, porque es algo que siento que mató a la radio, era que yo quiero escuchar las noticias o la música o lo que sea, y me tocaba que cambiábamos de estación y en todas había pinches comerciales. Entonces ya era cuando uno optaba, ¿sabes qué? Pone el disco que esté puesto en el coche, ¿no? Que también, ya lo hablaremos más adelante, pero la limitante que te daba el disco de que eran las mismas canciones, pues también te llegaba a aburrir, ¿no? ¿Qué no el edificio de la W Radio, el que era antes, era el que está sobre una calle donde pasa el Metrobús? ¿Cuál Metrobús? El del... El de la línea sur del Metrobús, del centro, que va a Pantitlán. Mm, No recuerdo cómo se llama esa calle. pues hasta donde se... Bueno, es que también la X... Digo, porque la W Radio ya era lo que era XCW. Ajá. W Radio, el edificio es el que está en donde dices, Ujú. fuera del Metro Hidalgo. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, que también es un conjunto de estaciones, ¿no? No solamente la W Radio, sino Bueno, también, hoy en día, o hasta al menos 2019, era un conjunto de diferentes estaciones. Pero bueno, en un inicio también lo que era la antena estaba en Tlalpan. Que de hecho, una anécdota también curiosa que encontré fue que el abuelo Emilio Azcárraga, habían situaciones, habían épocas donde la radio a veces fallaba mucho y al menos duraba fuera del aire 1 hora. ¿Por qué? Porque tampoco habían ingenieros capacitados para operar la emisora de radio. Entonces, el ingeniero que estaba capacitado vivía acá por Santa María la Ribera. Y era de que ya falló, le hablan al ingeniero
y lánzate a Tlalpan y a todo lo que daba el coche. Obviamente en esos entonces Tlalpan no era lo que es hoy en día, pero tardaba de la Ribera hasta Tlalpan 1 hora entera en llegar. Entonces era bien sencillo, o sea, es que no le moviste aquí la perilla y ya con eso se arreglaba. Entonces a Emilio Azcárraga, abuelo, le podía tanto que por una cosa así tan sencilla como nada más a mover una perilla, se acabara la radio por 1 hora, pues le mandó a hacer a la ingeniero una casa al lado, güey. Y no es mamada, le hizo una casa al lado de la estación, de hecho hay fotos donde su casa del ingeniero está al lado de la radio por si llegaba a fallar o algo. No. Él ya estaba al tiro, nada más era cruzar la calle, güey. O sea, Es el colmo de los, güey, ¿estás ocupado? No mames. No, vete a la mames. chingada. güey, tengo un cambio, güey. Urge. Urge, yo sé de eso. Puta madre. Sí, güey, o sea, así de importante era tener la radio en funcionamiento óptimo porque ya habían o sea, todo el día ya lo tenían programado para los patrocinios, para los programas. Patrocinado. Y 1 hora fuera del aire movía todo, o sea, hacía que valiera madres todo el día, la programación de todo el día. Entonces, de ese calibre era la importancia de la radio, del espacio publicitario. Que dicen unos, al final del día la radio vendía aire, ¿no? Tiempo al aire. Y estar fuera del aire costaba millones de pesos. Sí, mira, aquí está. La XCW, el edificio que yo conozco de la XCW Ajá. está en Ayuntamiento 52. ¿En dónde? En Ayuntamiento 52 en el centro. Ah, ya. La Sí. primera casa, bueno, no sé si fue la primera, pero yo Sí. paso por ahí en bici y no sé si todavía funcionan esas oficinas, no sé qué sean. No creo. Ya, es que también han habido O sea, creo que es más un museo, mira. Mm. Es un museo de la XCW. Sí, porque yo nunca he entrado, o sea, yo he visto y... Ah, no, mira, también transmiten ahí cosas. Ah, mira, tú. Todavía está Qué en cagado. funcionamiento. Pero no sé si todavía... Porque es que neta pasas, güey, y se ve ya bien tirado al queso. Pues no sabía yo que todavía estaba en Es que funcionamiento. justamente la XW ya la vendieron, güey. Ya no es de parte del Grupo Televisa. ¿A poco? Hasta donde yo sé, antes de pandemia, en 2019, habían intenciones de venderla a la familia Miguel Alemán, creo que. No recuerdo su nombre. Su segundo apellido, pero sí, habían intenciones, porque incluso antes de eso, nada más tenían el 50% de las acciones. Entonces, en 2019 quisieron vender su otro 50%. Ya estaba pactado, pero al final del día los compradores no pudieron conseguir la lana, pues, para comprar ese 50%. Ahorita no sé si todavía siga siendo parte del Grupo Televisa, pero hasta donde yo sé, ya no. O sea, Mira, ya- según esto... el Grupo Televisa ya no tiene injerencia en la radio. Según era Unicable también. Las oficinas de Unicable. ¿Quién sabe? Al final del día, Grupo Televisa, ¿no? Pues sí. Pues Esta mira, gran maquinaria. y ese edificio, según yo, en ese edificio del XCW era donde se producían antes los programas que eran música en vivo. Ujú. ¿Cómo se te dije hace rato? Los Tiny Desk. Los live set de hoy en día eran en radio y eran ¿Sí? ahí, según yo. ¿Sí? Según yo, lo que me acuerdo es que una vez vi un programa de la XCW del señor Krause. Clio TV. ¡No! Clio TV. Y hablaba de que ese edificio es ahí donde llegaron varios artistas. Y uno de esos que llegó ahí fue Pedro Infante. Ujú. No me consta, yo todavía no nacía, ni siquiera vivía en el escroto de mi padre, pero creo que Fue antes del Black Album, eso nos queda eso claro. nos queda claro. Pero creo que Ese pinche chiste ya duró mucho. güey. ya, güey, mátalo, güey. Mata a Lars. Ah, no, bueno, sí, bueno, no sé. Pero bueno, creo que el XW fue un Un parteaguas. Sí, Mira, claro. qué contrinación. Pues desde los hermanos fantásticos. ¡Ah! Pero Orgánico. orgánico. Pero creo que lo que logró, pues se quedó en el colectivo de la gente. Claro. Mucha gente lo recordará con cariño, mucha gente lo odiará. Porque mucha Sí. gente quizás censuró o le dio apertura. No, fíjate, y hablando ahorita que dijiste eso de mucha gente lo odiará, ¿sabes quién lo odiaba fervientemente? Ese movimiento de la radio propiamente de la XW. Ajá. Manuel M. Ponce, güey. Encontré, cuando estuve haciendo la investigación, encontré un extracto, no sé si de algún programa, pero era de la radio, donde Manuel M. Ponce decía que la radio, o sea, ya hemos hablado de Manuel M. Ponce, para si quieren tener un poco más de contexto de quién era, en el episodio 15 hablamos de él,
Pero básicamente Manuel M. Ponce pues era un músico de conservatorio que tenía la intención de generar ya una identidad cultural musical mexicana. Entonces para él, dentro de estas épocas de los 1930, sí chocaba bastante que alguien quisiera lucrar con la música y que peor aún fuera música, en sus palabras, mediocre, ¿no? Porque decía, es que, por ejemplo, los jingles para él eran algo súper mediocre, ¿no? Porque él era un musicólogo entendido de que la música era un arte que vivía solamente por el arte mismo, ¿no? No tendría que tener una utilidad práctica. Entonces, Y los jingles fueron los que levantaron a la XW. Entonces, él no tenía como que una visión de que la música tuviera una utilidad práctica, ¿no? Para vender productos o servicios o XY, ¿no? O incluso de consumo así ya masivo. Entonces, un gran detractor de ese movimiento en sus inicios fue Manuel M. Ponce. Que incluso yo creo que ha de haber migrado esa ideología a muchos músicos de conservatorio. Porque hoy en día también no es como que a muchos músicos ya formados tengan esa intención de la apertura, ¿no? Hacia la radio, sino que más bien por el virtuosismo que pueden llegar a tener. A tener, exactamente. Pues bueno, creo que ¿Y con esto? Con eso concluimos. Exacto. Apaguen la luz. Y jálesela. ¡Medio metro! ¡Arráncatela! La cholondrina. Aquí nada más es de reírse, es de aprender, señores. Claro que sí. Ustedes saben que van 5 de cagada por 1 de educación. 1 de cultura, chingan a su madre. Sí, pero bueno. Bueno, a mí la verdad me gustó bastante hacer la investigación para este episodio en particular porque, como te decía, yo pecando un poco de haber pertenecido a una generación en la cual la radio ya no tenía una relevancia tan grande, pues no me cuadraba tanto cuál era su importancia, ¿no? Hasta ahorita que hice la investigación y que empecé a entender cómo funcionaba esta gran maquinaria, pues ya es cuando te cae el 20 de que es que, güey, la tele no sería la tele de hoy en día si no existiera antes la radio. Incluso el streaming, como lo conocemos hoy en día. Exacto. No tendría el mismo impacto si antes no hubieran tantos... Y aparte mucha gente cosas. agarra sus gustos del radio. Por ejemplo, yo crecí escuchando Radioactivo. 98.5, antes era 95.5. Punto 3, creo. 95 y medio le decían. 95.5. Que era cuando estaba el Teporochi loco. Que era la burla del Tamagotchi. Y después migraban a ¿cómo se llama? A Radioactivo, al 98.5. Pero eran como programas que tenían... O sea, eran cagados, tenían contenido. Ahí nació Layo Rubio. Uh-huh. Era de José Álvarez, la estación. Después se la vendió a Imagen Televisión. Y después valió verga porque fue de puro... Era de chida. Nah, no es cierto. Como dice la chaviza. No, se la vendió a Imagen Televisión. Y después Imagen creo que la vendió. O no sé si todavía es de ellos. Pero ya otra vez es Radioactivo. Pero ya no es nada que ver lo que era Sí, antes. hoy en día Radioactivo, pues, eso que quiere. Si ustedes quieren escuchar Radioactivo como era antes, ahí está la plataforma Convoy. Claro. Cuesta 70 varos al mes. De nada habla yo. Espérense a que se junte tantito contenido y ya. De nada habla yo. Exacto. Y hacen podcast con Rubén Moya, la voz de He-Man. Y recuerden, amiguitos. Iba a decir una mamada, pero mejor hasta ahí la dejo. Dilo, maldita sea. No, ya. Y recuerden, amiguitos. Sí. Hoy yo soy, aunque sea de pollo. Hasta la próxima. Pues pasaban mucho contenido de rock, de música alternativa, o sea... Todavía, pero como que siento que ya se quedó un poco así como... Ya son como los chavorrucos. O sea, ya no hay como que... No, o sea, bueno, cuando era Radioactivo... No, si yo me refiero ahorita a Radioactivo. No, ahorita ya sí. No, y aparte pasan música, pues todo lo que pasa en ceremonia salen con Boy, o sea... Sí, exacto. Todo. Creo que sí se han quedado como avanzando en esa onda. Y sí, le rinden culto a las bandas que deben rendirles culto, ¿no? Claro. Pero en esos entonces era como la única estación de radio que yo sentía que era como lo más interesante. Aparte de Universal Stereo, que ya, si Dios nos da la ciencia, hablaremos de Universal Stereo, claro, y de la icónica voz del señor de la Universal Stereo. Que es como una de las estaciones que ha perdurado con la misma temática de música retro y clásica. El 80s Weekend. Clásica, entiéndese por música rock antigua, clásico. rock clásico. Sí, exacto.
Y la hora de los Beatles, ¿verdad? Que nunca falta. Ujú. A las 6 y a las 7 de la noche. Claro, Que sí. Entonces... Pues bueno, señor, se nos acabó el chupe. Hoy fue episodio cortito. Todavía, aquí todavía. Mira. Porque aceptémoslo, las botellas son feas. No Son traigan feas. botellas. No traigan botellas a la mesa. Y el Cepelín, que es su sobrino, no lleven eso a la mesa. Salte. ¡Ah! Señor. Pues un gustazo. Sí le chupó. Ah, sí le chupó. No, pues claro, hácese. Tío, guarda eso. No, tío, guárdese su chile. Y con esto terminamos el podcast del día de hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana. Ya nos vamos, pero ustedes se quedan viendo y escuchando otro episodio del Toquín. Salud. Perfume de gardenia tiene tu boca. Ya, cállate. Ay, güey, se cae.